Títulos, se endurece la cuarentena en el área metropolitana, en el AMBA, se vuelve a lo que fue todo prácticamente ya el 20 de marzo, Mariana. Muy parecido a la fase 1 finalmente. Son horas cruciales porque están todavía definiendo, pero lo cierto es que acaban de terminar varios encuentros de mesa chica y la verdad es que lo que se está hablando es de volver solamente a, por ejemplo, en el rubro comercial, solo los comercios esenciales, es decir, que todo lo que se abrió desde las primeras semanas de abril y mayo, todos los rubros que se abrieron en Ciudad de Buenos Aires y en conurbano bonaerense vuelve atrás, con lo cual quedaría entonces lo esencial, entre ellos lo que tiene que ver con compra de alimentos, básicamente aquellos primeros rubros que habían iniciado la cuarentena el 20 de marzo. Otro de los datos importantes: se terminan las salidas deportivas, el running que tanta polémica trajo durante las últimas 3 semanas desde que se instrumentó. Finalmente entonces se va a dar marcha atrás con esa medida. Estos van a ser anuncios que harán mañana mismo, después de la reunión que van a mantener en la Quinta de Olivos, el propio presidente Alberto Fernández con Axel Kicillof y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Hay una buena noticia en todo esto. Para los más chiquitos hay una buena noticia. Siguen las salidas recreativas, que el gobierno de la ciudad lo llamó salidas saludables, ¿se acuerdan, no? 2 días durante el fin de semana, eso por ahora es lo que va a seguir y por supuesto los mayores controles al transporte público, que hasta ahora es lo que han venido tratando de reforzar discursivamente y con algunas acciones durante todos estos días de cuarentena. En algunos casos les salió, en la mayoría de los casos no, y por eso ahora tienen que reforzar muchísimo más eso. Todo esto sería por 15 días. Bueno, ahí está el tema también del plazo. La Ciudad de Buenos Aires quiere que se establezca un plazo, que se le cuente a la gente que hay una salida, ¿no? Que esto se termina justamente. Lo más probable es que sea así por 15 días, se habla de entre 10 y 15 días. ¿Cómo lo va a presentar el gobierno? Es otra de las cuestiones, ¿no? Se habla de pedirle a la población un último esfuerzo. Es difícil hablar de último esfuerzo en un virus tan complicado, y vemos lo que está pasando en otros países, incluso europeos, que han empezado a flexibilizar, ¿no? Y algunos rebrotes. Por eso es importante cómo se vaya a presentar esto de acá en adelante. Hay muchas dudas con respecto a las actividades que van a quedar afuera y cuáles van a seguir funcionando, Mariana. A ver, vamos a repasar eso. Exactamente. A ver, repasamos algo de lo que está dando vueltas. ¿Qué va a pasar con el comercio de indumentaria y los no esenciales, que son los últimos rubros que afuera? Que se abrieron, quedan afuera. Se cierran por 15 días, cierran sus puertas. Exactamente. Es una suerte de freno de mano, están diciendo en los 3 gobiernos. Y hablamos de la Ciudad de Buenos Aires y también del conurbano bonaerense, donde estos rubros, a regañadientes, digamos, por parte del gobierno de la provincia, habían abierto igual en los últimos días. Las actividades deportivas que se habían habilitado en la ciudad, el famoso running, que incluía también bicicletas, patines, caminatas, eso sí se va a dar marcha atrás. No tienen datos en la Ciudad de Buenos Aires y en Nación de que esto haya provocado los números que estamos viendo, ¿no? Llegando al pico de contagios. Por eso ha insistido Fernán Quirós, dice, no hay evidencia científica de que salir a correr haya provocado el incremento de casos en la ciudad, ¿no? Exactamente, pero es simbólico, Claudio, eso es lo que están diciendo las autoridades ahora, porque si obligamos a cerrar sus puertas a un comercio que está muy complicado económicamente, no podemos permitir el running o ese tipo de salidas que incentivan incluso a salir mucho más, incluso fuera de las horas que están permitidas. Por eso esto va a ser por 15 días, por 10 días, por lo que se termine definiendo, pero esa es una marcha atrás. Salidas recreativas. Mayores con pequeños. Mayores con pequeños. Los chicos, y ahí sí. Pueden salir sábado y domingo. Ahí sí se está hablando todavía en las distintas reuniones que está habiendo
pero lo más probable es que esto sí se mantenga como una salida saludable, ¿no? Que permitía 1 hora a 500 metros de casa, el sábado y el domingo. Al principio se había hecho solamente un día el fin de semana, claro, y por la terminación del DNI de los padres, eso se flexibilizó a los 2 días del fin de semana para los chicos. Veremos si queda exactamente igual que ahora o se vuelve a restringir, pero sí eso va a seguir habilitado. Una posibilidad era Sí. que por ahí restringían en los 15 días que va a durar esta nueva etapa de la cuarentena, un fin de semana se va a restringir y quizás, según cómo evolucione todo, al fin de semana siguiente reabrirían allí las salidas recreativas para los chicos. Es una posibilidad. Exactamente, porque es un prueba y error también, ¿no? Ujú. Bueno, bancos, ¿qué va a pasar con los bancos? Los bancos hoy están funcionando y siguen funcionando con turnos para cualquier tipo de actividades que uno quiera hacer, pero lo cierto es que hay que pedir turno. Hay una posibilidad, está sobre la mesa, todavía no hay una decisión tomada, de que se vuelva a lo que era la primera fase con los bancos, que en algunos casos estaban abiertos solamente para atención a jubilados y beneficiarios de asignación universal por hijo o distintos beneficios del Estado. Eso en realidad fue la segunda etapa, porque en la primera etapa los bancos estuvieron completamente cerrados y generó lo que generó aquellos días en los que se empezó a pagar la IFE, se juntó con los bancos los jubilados que no habían podido cobrar los últimos días del mes de marzo, y bueno, generó Hay aquellas como una largas intención colas. de que sigan funcionando como hasta ahora, Sí, para evitar ahí, esas colas y conglomerados de gente. exactamente. Ahí pesa más la idea de que sigan hasta ahora con los turnos como se venía estableciendo. Y el otro tema que está en debate también es qué hacer con el transporte público, ¿no? Ujú. Y una de las posibilidades es el cierre de estaciones de trenes. ¿De todas? No, por supuesto. Algo que ya se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente un mes y medio, en mitad de la cuarentena, se cerraron 11 estaciones de trenes que están dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene de beneficioso eso? E incluso pasa con los subtes, que están muchas estaciones cerradas, que facilita el control, porque los agentes de tránsito y los agentes policiales entonces alcanzarían para, con menos estaciones abiertas, poder controlar los famosos permisos. Pero lo cierto es que acá hay todavía un debate. Hoy se habló mucho y de hecho se puso como posibilidad en la mesa de la Quinta de Olivos, también que no pasaran los colectivos de una jurisdicción a otra. Eso por ahora estaría descartado, dicen que además es inviable, y que además la cuestión se resuelve básicamente si uno restringe la cantidad de actividades que van a tener la obligación de trabajar o no. Si volvemos solamente a las actividades esenciales, que hoy son 24, esos rubros va a hacer que la mitad, por lo menos, de el actual entre 900.000 y 1 millón de pasajeros que usan el transporte público baje a la mitad. Es volver a las actividades esenciales en 11 actividades, luego se ampliaron a 24, volver a esas 11 iniciales concretamente, y eso haría bajar, sin lugar a dudas, el número de pasajeros. También dicen, bueno, hay que tener en cuenta que el 70% de los viajes en colectivos que se producen en el AMBA se dan entre distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense, no que ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es Ese muy bajo, es cerca entre el 10 y el 15%. Claro, la gente utiliza para venir a Buenos Aires el tren, concretamente, ¿no?